Bueno, buenas noches. Estamos por empezar la clase de macroeconomía 2 y vamos a continuar hoy con el modelo ISLM alternativo que dejamos planteado la clase pasada. Y según el tiempo que demoremos en esto o no, vamos a arrancar a dilucidar algunas dudas de lo que representa, digamos, el modelo de demanda y oferta agregada para luego de criticarlo ya decir desembocar en un modelo superador, digamos, que sería un modelo de 4 mercados como el de Patinkin. Luego de eso migraremos hacia modelos de economía abierta. Vamos a compartir la pantalla. Les ruego que me indiquen si está todo bien. ¿Se ve correctamente? Sí, profe. Bien, bueno. La clase anterior empezamos a trabajar el modelo ISLM y descubrimos que tenía montones de parámetros, funciones lineales y restricciones que ya son innecesarias. ¿Cuáles son las restricciones innecesarias? Bueno, en principio el hecho de que todas las funciones sean lineales. Muy posiblemente ninguna función lo sea. Empezando por la función de consumo, siguiendo por la inversión, continuando por la demanda de dinero en todas sus formas. La segunda cuestión, que es poco probable que tenga razón de ser, es la cantidad de parámetros restrictivos que tenemos que tener ahí, tales como el consumo de subsistencia, y sub cero la inversión, o la demanda monetaria L sub cero. Si podemos lograr la existencia de un modelo que no tenga en cuenta todo este tipo de cuestiones, adelante, vamos a poder salir adelante. Y el objetivo es demostrar que haya un modelo más sencillo, aunque el álgebra de entrada aparente ser para ustedes un poco más áspera, que sirva como para explicar las cosas sin tanto supuesto metido en medio. Otros supuestos importantes que en estos casos podríamos levantar y tirarlos todos a la basura, por así decirlo, ¿no? Es el hecho de que el consumo excluyentemente depende de la renta y que la inversión depende excluyentemente de la tasa de interés. El consumo depende también de la tasa de interés y la inversión evidentemente también depende de la renta, por lo cual resultaría hasta poco productivo intentar diferenciarlos. Quizás debería haber un solo gasto en bienes, tanto sea consumo como inversión. Otro tanto pasa con los motivos para desear mantener dinero en los bolsillos, los motivos keynesianos. ¿Por qué tendría que haber un motivo transacción y un motivo precaución que dependieran excluyentemente de la renta? ¿Y por qué debería haber un motivo especulación que dependiera excluyentemente de la tasa de interés? ¿Por qué no hay una única demanda de dinero en forma indiferenciada que dependa en forma positiva de la renta y en forma negativa del tipo de interés? Si vamos tirando o vamos sacando del camino todos esos obstáculos, nos vamos a encontrar con un modelo que en vez de tener 15 o 16 cosas que tener en cuenta, que ahora tenemos 2 o 3 cosas nada más que tener en cuenta, y si funciona igual, descartando esas 3 o 14 restantes que hemos tirado, y el modelo funciona igual, bueno, pues deberíamos adoptarlo. Ese es el objetivo que vamos a tratar de demostrar hoy. Ahí lo estamos presentando, esto ya lo vimos, pero vamos a volver a retomar para que aquel que se haya podido olvidar un poquito de la cosa. El modelo IS es representativo del mercado de bienes y que tiene una oferta que está representada por la letra Y, que equivale a una función de demanda de bienes genérica, que incluye consumo e inversión, que es una función de erogación en bienes, de ahí la E, que depende en forma inversa de la tasa de interés y en forma directa, con cierta restricción de la renta. Ahí la estamos viendo abajo. E sub R es menor que cero, o sea que la sensibilidad del gasto en bienes al tipo de interés es negativo, todo lo que precisamos saber. Y después que la sensibilidad del gasto en bienes a la renta es positiva, pero está entre 0 y 1. Nunca podría uno gastar más de la renta que recibe. Después, desde el punto de vista del modelo ILM, tenemos una oferta que está caracterizada por la letra M, y tenemos una demanda monetaria, que es una demanda L, que es una preferencia por la liquidez, la que depende también en forma negativa de la tasa de interés y en forma positiva de la renta.
ahí tenemos los signos de las derivadas parciales con la simbología o con la forma que vamos a adoptar en la gran mayoría de los casos como para poder, simplificar un poco el análisis para no utilizar la simbología y las derivadas parciales que son muy engorrosas, muy molestas. Supongamos que queremos demostrar la determinación de las pendientes de la función del m. En primera instancia, tenemos que apelar, una cosa que también dijimos la clase pasada, al método de la derivación, y mostrar que cualquier cambio en la renta va a equivaler a cualquier cambio que haya en la tasa de interés, ponderado esto por la reacción del gasto en bienes a la tasa de interés, más cualquier cambio que haya en la renta, ponderado por cualquier cambio que haya en la demanda de bienes, ponderado por esta reacción, digamos, de la erogación del gasto total en bienes a la renta. Si dividimos ambos miembros, izquierda y derecha, todo por diferencial y, nos quedamos con esta expresión, bastante sencillo de comprender. Diferencial y sobre diferencial y vale 1, por lo cual vamos a poder reescribir esta expresión un poco más simplificada, y tendríamos, una vez que pasemos los términos independientes de un lado y dejar el cociente de diferencial R sobre diferencial y del otro, tendríamos al final de todo esta expresión. ¿Por qué la escribo en rojo? Para resaltar que diferencial R sobre diferencial y, en definitiva, es cuánto me muevo por el eje de ordenadas, que es la tasa de interés, y cuánto me muevo, a cambio de ello, por el eje de abscisas, que es el eje del ingreso. Entonces, esos dos movimientos, que son discretos, porque por eso es la diferenciación, describen una línea imaginaria cuya pendiente es esa que está en la del miembro de la derecha de la expresión en rojo. 1 menos E sub I sobre E sub R. ¿Alguna duda hasta aquí? Estamos tratando de determinar la pendiente de la función IS con un método algebraico que es la diferenciación, que es un sucedáneo, un sustituto de la derivación, pero no es infinitesimal, sino que se refiere a puntos concretos. Me está diciendo esto, repito, que cuando bajo por la línea de ordenadas y subo por la línea de abscisas, me encuentro con que la línea imaginaria que uniría esos dos puntos, el punto de origen y el nuevo punto en el cual me encuentro, tiene una pendiente que equivale a 1 menos E sub I sobre E sub R. Como podríamos inferir, claramente esa pendiente es negativa. Como que negativa es la pendiente de la función IS de siempre, digamos. Vayamos a la función del M. Siendo que la oferta monetaria en principio está rígida y no hay un sector bancario, en el miembro de la izquierda diferencial M vale 0. Con lo cual simplifica un poquito las cosas. Y esto equivale a todos los cambios que se produzcan en la tasa de interés, ponderado por L sub R, más todos los cambios que se produzcan en la renta, ponderados por L sub I. Esto es sencillo. Económicamente es fácil de interpretar. Si la oferta monetaria está constante, todo lo que suba algún componente de la demanda monetaria tendrá que bajar en otro, porque al fin y al cabo la sumatoria neta de los dos movimientos ha de ser 0. Si sube la demanda para transacciones, si nos concentráramos en la metodología anterior, deberá disminuir la demanda especulativa y viceversa. Aplicamos el mismo procedimiento, dividimos ambos miembros por diferencial y veremos que uno de ellos se puede simplificar y quedar en 1. Lo pasamos restando del otro miembro y luego encontramos, otra vez remarcado en rojo, que la pendiente de la función LM es justamente cómo recorro el eje de ordenadas a través de diferencial R y cómo recorro el eje de abscisas a través de diferencial I, y en función de eso quedan dos puntos, y esos dos puntos pueden ser unidos por una línea cuya pendiente es menos L sub I sobre L sub R. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? Voy a abrir el chat por las dudas.
Si lo miran con cierto detenimiento, la expresión de arriba es análoga a una expresión que muy posiblemente pudiesen haber obtenido normalmente, y creo que está mal eso, es 1 menos C sobre D, cosa que uno va viendo a medida que va corrigiendo la... Eso después me voy a ocupar de corregirlo en la presentación, sepan disculpar. Es análogo a 1 menos C sobre D, donde 1 menos C equivale a 1 menos I, 1 menos E sub I, y donde C, que debería ser D, ese denominador, equivale a E sub R. O sea, estamos reemplazando C minúscula, que es una constante, por la reacción del gasto en bienes al ingreso, y estamos reemplazando D minúscula, que sería una constante, por E sub R, que es la reacción del gasto en bienes a la tasa de interés. Intercambien, por favor, si quieren tomar apuntos, si lo quieren reconocer, luego lo voy a cambiar esto. Es 1 menos C sobre D. En el caso de abajo tenemos exactamente la misma situación. Es K sobre H. ¿Por qué si un signo menos? Bueno, porque lamentablemente K sobre H son ambas constantes positivas en este modelo lineal, pero aquí el sub I es una constante positiva y el sub R es una constante negativa, por lo tanto el signo menos es inevitable para describir lo que sería la pendiente positiva de la función Lm. ¿Hasta aquí ningún problema? ¿Nadie se ha trabado? Puede haber pendientes raras en este modelo, recordemos, 1 menos E sub I sobre E sub R. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si E sub I valiera 0? Económicamente, algo difícil de interpretar. Es como si no hubiera propensión a gastar en bienes. Es algo poco probable y no tiene mucho interés económico. En este caso, la pendiente de la curva IS sería igual a 1 sobre E sub R. Esto indicaría que la pendiente casi horizontal y el gasto en bienes depende únicamente del tipo de interés. Pero no tiene una gran proyección económica esta cuestión. Un poco más interesante podría ser el caso en el cual E sub I valiera 1. En tal caso, si aplican, digamos, algebraicamente las propiedades de la pendiente de la función IS, la función IS es total y completamente horizontal. Esto hace que el modelo deje de ser de dos ecuaciones simultáneas para pasar a ser un modelo recursivo. La tasa de interés se determina en el mercado de bienes y después, con esa tasa de interés, se reemplaza en el mercado monetario y se obtiene una renta de equilibrio. Bastante raro también. Pero podría pasar en situaciones muy extrañas, en las cuales todo el ingreso se destina al gasto, o que el ahorro es nulo. Este caso presenta mayor interés. Es cuando E sub R se torna infinito. Si E sub R se torna infinito, la pendiente también se hace completamente horizontal, y esto sería porque la parte del gasto en bienes es extremadamente sensible a la tasa de interés. Este es un caso que por ahí analizaron de algún modo los neoclásicos. Pensar que la función o la pendiente de la curva IS se hace total y completamente horizontal, y las consecuencias son las mismas que la anterior. La tasa de interés se determina únicamente al mercado de bienes, y el modelo deja de ser simultáneo para pasar a ser recursivo. Por último, el caso que presenta mayor interés es que E sub R sea 0. Esto haría que el cociente 1 menos E sub I sobre E sub R sea infinito, y esto hace que la pendiente de la función I sub S y S se hace completamente vertical. Esto implica que para cualquier tasa de interés, el mercado de bienes tiene una renta única determinada. Significa asimismo que el ingreso o la renta se determina únicamente en el mercado de bienes. Sería una estilización o una exageración, por así decirlo, del caso keynesiano de la inelasticidad de la inversión a la tasa de interés. Recordarán que en algún momento, cuando se analizó la función IS, se dijo que si la inversión era inelástica, la IS también lo iba a hacer. Bueno, si la inversión fuese total y completamente inelástica, o sea que no reaccionara en absoluto a la tasa de interés, la IS sería una función completamente vertical. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vayamos a los casos de posibles. Vamos a habilitar
posibles pendientes extremas en la función del M. No puedo abrir el chat. Si alguien me ha preguntado algo por ahí, me solicitaría que me haga la pregunta verbalmente porque no la puedo. Algún problema me impide activar. ¿Qué pasaría si, recordemos la pendiente de LM? La pendiente de LM es menos L sub I sobre L sub R, el equivalente al K sobre H de una situación lineal, digamos. Sería esto que no hay sensibilidad de la demanda de dinero a la renta. Esto significa que aumenta la renta, pero la demanda de dinero no aumenta en absoluto. Significaría que K vale 0. O sea que no hay velocidad de circulación del dinero. Es extrañísimo esto. No tiene una gran importancia. Implicaría que la función del M sería total y completamente horizontal a un cierto valor fijo de la tasa de interés. Esto repercutiría, digamos, en la política fiscal y mostraría, digamos, que la misma tendría completo éxito. ¿Qué pasaría si L sub I tendiera a infinito? Haría que la función del M fuese total y completamente vertical. Esto significaría que cualquier incremento de renta se mantiene total y absolutamente en forma completa e instantánea en dinero. Esto implicaría que la función del M determina el nivel de renta. Otro caso raro, posible desde el punto de vista matemático, pero no desde el punto de vista económico. Este tiene mayor interés, el hecho de que L sub R tienda a infinito. ¿Qué significa que L sub R tiende a infinito? Significaría que cualquier incremento infinitesimal, por pequeño que sea, en la tasa de interés, automáticamente origina un tipo de reacción negativa en la demanda especulativa de dinero. Eso significa que en todo momento la tasa de interés, al ser tan reactiva la demanda especulativa de dinero, está fija en cierto valor. La función del M se hace horizontal, entonces, y la pendiente de la LM se hace 0, evidentemente. Este sí es un caso estilizado keynesiano. Es la famosa trampa de liquidez. Es cuando la sensibilidad absoluta, fíjense que Keynes la llamaba preferencia absoluta por la liquidez, hace que eventualmente la función del M, así sea una curva en los puntos más altos, en la parte normal, digamos, o para rentas normales, se torne total y completamente horizontal. Así el mercado monetario determina la tasa de interés. Bueno, otro caso que hay un error acá. Este caso debería ser que L sub R es igual a 0, porque L sub I está arriba. Si L sub R es igual a 0, significa que la demanda monetaria no reacciona frente a ningún cambio en la tasa de interés, no hay demanda especulativa de dinero, y la función LM es vertical a un determinado nivel de ingreso. Este caso fue analizado por los clásicos. Un LM vertical haría que cualquier incremento que uno produce, digamos, en la función IS solamente incrementa la tasa de interés, pero no sirve para aumentar la renta. Bien, les repito también, vamos a corregir eso, L sub R es igual a 0. Ya vimos la estática. Hemos analizado la existencia y unicidad del equilibrio. ¿Para qué sirve, digamos, el modelo? Bueno, por ahora parece que podría llegar a determinar dos valores, un par de valores de tasa de interés y de nivel de ingreso, que equilibran ambos mercados, mercado de bienes y mercado de dinero. ¿Cuáles son? No lo sabemos. No lo sabemos porque las funciones están planteadas en forma implícita y no numérica. Esto es una traba importante, pero aún así el modelo va a servir o va a ser más útil para hacer algo de estática comparativa. ¿Qué es la estática comparativa? Ya lo dijimos. Es la comparación entre dos diferentes situaciones estáticas. La comparación entre dos equilibrios. Un equilibrio antes de hacer una perturbación, introducir una perturbación en el modelo, y cómo es el nuevo equilibrio una vez que la perturbación se produjo. ¿Cuál es la perturbación? Bueno, hay varios tipos de perturbaciones. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, una política fiscal expansiva que implicaría incrementar en algo
en algo el gasto o la demanda en bienes, y esto motivado, por ejemplo, en compras o adquisiciones de bienes y servicios por parte del gobierno. La función IS en tal caso podría modificarse de esta forma. Noten ustedes que en el miembro de la derecha yo tendría dos términos sumando, que son los que tenía antes, y agrego un tercero, agrego diferencial G, que es la inyección, digamos, del gasto público o la inyección de déficit fiscal que estoy agregando. Si la IS cambia, en ese término la LM no cambia porque estoy haciendo política fiscal, pero no estoy haciendo política monetaria, con lo cual la función LM queda exactamente igual como estaba antes. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, en este caso, como estrategia, dividir por diferencial G ambos miembros de la expresión IS. ¿Por qué? Y porque de algún modo lo que yo quiero saber es cuánto cambia o qué le pasa a la renta cuando hago gasto público y qué le pasa a la tasa de interés cuando hago gasto público. Esas dos preguntas o esas dos incógnitas, si ustedes se ponen a pensar, son claramente en el primer caso diferencial I sobre diferencial G y claramente en el segundo caso es diferencial R sobre diferencial G. Así que las incógnitas o lo que yo me planteo o lo que yo quiero saber son esas dos cosas. ¿Y qué es lo que se supone que el modelo me tendría que responder? Yo tengo la posibilidad de testearlo teniendo a la vista o teniendo el recuerdo de lo que un modelo ISLM convencional hace. Cuando hay un modelo ISLM convencional, lo que debería suceder es que la función IS se desplaza hacia la derecha y se enfrenta con una función LM independiente positiva y aumentan ambas cosas, aumenta la renta y aumenta la tasa de interés. Así que de antemano yo ya debería prever que diferencial I sobre diferencial G ha de ser positivo y que diferencial R sobre diferencial G ha de ser también positivo. Ambas cosas van a subir. ¿Hasta acá me siguen? La función del M queda exactamente igual, pero divido también ambos miembros por diferencial G. ¿Bien? Así como está, no está muy sencillo el asunto como para obtener algo, pero noten ustedes que yo podría hacer esto. Yo podría dejar los términos independientes, cambiando convenientemente los signos, ¿no?, en el miembro de la izquierda, y podría dejar y alinear de alguna manera los términos de diferencial R sobre diferencial G, puestos ambos a la izquierda, y podría poner los términos de diferencial I sobre diferencial G, ambos a la derecha. De esa manera yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos ecuaciones claramente son el modelo IS y el modelo LM. Y las dos incógnitas son qué le va a pasar a la tasa de interés cuando aumente el gasto, que es diferencial R sobre diferencial G, y qué le va a pasar a la renta cuando aumente el gasto, que es diferencial I sobre diferencial G. Bien. Recordarán, o en este momento les podrá venir a la memoria, que hay muchas formas de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No han ensayado esto para el modelo ISLM convencional porque era más fácil hacerlo por sustitución o por igualación. Pero aquí es muy posible que sea útil utilizar el sistema de determinantes. ¿En qué consiste el sistema de determinantes? Y en primera instancia lo que tenemos que hallar es el determinante del sistema. El determinante del sistema proviene, voy a tratar de volver para atrás un segundo. Reparen por favor en las ecuaciones de abajo y miren los miembros de la derecha. Y esos miembros de la derecha tienen coeficientes. Tengo E sub R, L sub R, tengo E sub I menos 1 y tengo L sub I. Esos coeficientes los voy a alinear y los voy a poner de alguna manera en una lógica matricial y voy a tratar de obtener el determinante de ese sistema. El determinante del sistema
sería claramente multiplicar el primero de la izquierda por el segundo de la derecha y a eso restarle el segundo de la izquierda por el primero de la derecha. Estamos recordando una resolución de un método determinante. Ustedes me preguntan, ¿podríamos haber hecho esto con un modelo ISLM convencional, con ecuaciones lineales? Absolutamente, desde ya que sí. Desde ya que sí. Y los resultados los habrían obtenido exactamente igual. Yo puedo demostrar ahí, bueno, en principio no sé cuánto vale, no sé cuál es el número del determinante del sistema, pero sí sé que el signo de ese determinante es negativo. Noten ustedes que el primer término de la expresión es negativo por positivo y eso da negativo, y el segundo término es negativo por negativo, que da positivo, pero como tiene un signo menos adelante, indudablemente, sin lugar a dudas, el determinante del sistema tiene un signo negativo. Este determinante del sistema se va a respetar en tanto y en cuanto el modelo siga siendo el mismo, porque nada cambia, digamos. Así que cada vez que yo quiera valorar el significado de alguna variable, tengo que ponderarlo por lo que es el determinante del sistema y esto es negativo. ¿Alguien se ha perdido hasta aquí? ¿Cómo es en un método de determinantes la... Vamos a pasar ahí la expresión original. La solución, digamos, de esta expresión. Bueno, el método de determinantes, ustedes no lo recordarán, pero yo se lo estoy recordando ahora en este preciso instante, se supone que hay que componer un cociente de dos determinantes. En el denominador va lo que ya vimos, que es el determinante del sistema. Y en el numerador tenemos que reemplazar los coeficientes de la variable que debemos determinar por los términos independientes, o sea, por lo que está en el miembro de la izquierda. Así que ustedes pueden apreciar que el determinante de arriba del numerador de la expresión tiene menos 1 y 0 porque menos 1 y 0 son los términos independientes de la expresión original. Calculando eso, evidentemente, E sub R por 0 da E sub R y menos 1 por L sub R da menos L sub R, pero como va restando, me da positivo L sub R. Siendo que ambos, denominador y numerador de ese cociente, dan positivo, yo lograría demostrar que cuando el gasto público se incrementa, la renta se incrementa. ¿En cuánto se incrementa? Bueno, en eso que está ahí. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué le pasa a la tasa de interés? Bueno, noten ustedes que estoy haciendo el mismo procedimiento, pero en forma inversa. Cuando reemplazo, digamos, los términos que tienen diferencial R y diferencial G y los reemplazo por los términos independientes, obtengo una expresión que es menos L sub I sobre el determinante del sistema. En este caso concreto y particular, L sub I solo es positivo, tiene un signo menos adelante, así que es negativo. Negativo sobre negativo da positivo y desde este punto de vista también descubro que cuando el gasto aumenta, la tasa de interés aumenta. Conclusión, hasta ahora el modelo es exitoso en demostrarme que cuando hay una política fiscal expansiva se produce un aumento en la renta y se produce un aumento en la tasa de interés. Bien, así que este modelo explica exactamente igual que el modelo ISLM convencional de números o de constantes, P, D, K, L, H y todo lo demás, explica perfectamente lo mismo sin necesidad de pensar que las funciones sean lineales, sin necesidad de diferenciar consumo e inversión, sin necesidad de diferenciar en demandas de dinero, sin necesidad de nada de eso. Con un plus. Noten ustedes que tengo arriba la solución de la renta y abajo tengo la solución de la tasa de interés. ¿Qué pasa si yo las pongo en un cociente? Si las pongo en un cociente voy a obtener qué es lo que le pasa a la renta y a la tasa de interés cuando yo quiero saber qué pasó, cuánto de cada cosa, por así decirlo.
Entonces la pendiente de la expresión LM me da L menos L sub I sobre L sub R, porque me está diciendo que las dos soluciones están separadas y me determinan entre sus dos puntos de solución, uno de los cuales tiene una cierta tasa de interés y un cierto nivel de renta, y el otro tiene una cierta tasa de interés que es mayor y un cierto nivel de renta que es mayor, me está determinando que la distancia entre esos dos puntos está caracterizada por una línea cuya pendiente es la pendiente de la función LM. Cuya pendiente es la pendiente de la función LM. O sea que me está diciendo algo más el modelo. Me está diciendo que cuando yo hago una política fiscal expansiva, yo voy a tener una efectividad que va a estar determinada por la pendiente de la función LM a la que me enfrento. Situación que el modelo ISLM convencional por ahí no explicaba de una manera tan clara y tan sencilla. Me está diciendo, sí. Eso es que si la pendiente de la LM es 0, mayor efectividad tuvo la política. Exactamente, si yo reemplazara ahí en ese caso L sub R por infinito, tenemos que hacer esos ejercicios, no están en esta pequeña presentación y deberíamos hacerlos por separado, pero yo les voy a pasar una ficha con esto. Si yo hiciera que L sub R tiende a infinito, evidentemente la pendiente de la LM vale 0 y yo descubriría que el incremento en la renta es máximo y la variación de la tasa de interés es nula. Todo esto sería perfectamente demostrable aplicándole a esta expresión las modalidades extremas, digamos, de lo que ha pasado en este caso, digamos. O sea que todo es perfectamente cerrable, digamos. Todo se puede explicar, digamos, a través de este modelo. Conclusión. Cuando aumento el gasto, aumenta la renta y aumenta la tasa de interés. Pero ¿cuándo de cada cosa? Observen la flechita y observen la función roja. ¿Cuánto de cada cosa? Y lo necesario para describir una senda ascendente cuya pendiente es equivalente a la pendiente de la función LM. Luego vamos a compartir un material, no lo tengo aquí, en realidad lo tendría que armar porque esto siempre lo dictaba en la clase y si lo paso a la presentación sería absolutamente interminable, pero voy a entregarles un PDF para que ustedes tengan la posibilidad de comprobar en cada uno de los casos qué es lo que sucede cuando aplicamos las pendientes extremas al modelo y cómo funciona. ¿Vamos bien? Ahora vamos a ver la posibilidad de hacer una política monetaria expansiva. No una política fiscal, sino una política monetaria expansiva. Notarán ustedes entonces que la función IS queda exactamente igual, no tiene cambios. Mientras que la función LM es reemplazado en el miembro de la izquierda un 0 por la expresión diferencial M, que me dice que M cambió en algo. M ha cambiado en algo. Vuelvo a repetir el procedimiento y lo que debería hacer yo ahora es dividir todo por diferencial M, porque lo que yo quiero averiguar es qué le pasa a la renta cuando la moneda se incrementa, o sea, diferencial I sobre diferencial M, y por otra parte, qué es lo que le pasa a la tasa de interés cuando la moneda se incrementa. O sea, qué le pasa a diferencial R sobre diferencial M. Esas son mis incógnitas, por así decirlo. Mientras que en la función del M ya no tengo un 0. Ya tengo un 1. Ese es el parámetro que me modifica la política, por así decirlo. Y en el miembro de derecha tengo, bueno, sí, la expresión original de la función del M. Como verán ustedes, cuando yo alineo los términos y cambio los términos independientes, se fijarán ustedes que en la política fiscal expansiva, perdón que lo voy a repetir un segundo para que lo podamos tener a mano y observar. Tenía menos 1 y 0. Y ahora vamos a tener 0 y 1. Quienes ya se pongan cancheros se van a dar cuenta que el mercado que cambia tiene un término no nulo. En este caso, IS que no cambia, llevará un 0 en el término independiente, y LM que sí cambia,
lleva el 1, porque ese término no nulo demuestra que en este mercado se está produciendo una perturbación. Ese 1 nos muestra esa perturbación. El determinante del sistema es el mismo. ¿Por qué? Porque el mismo es el modelo y porque mismas son las ecuaciones de comportamiento. Nada cambia. Así que sigue siendo negativo. ¿Qué quiero averiguar yo? Bueno, en primera instancia, acá reitero el modelo y lo presento con los términos 0 y 1. Y ahí descubro que lo que yo quiero averiguar es, por ejemplo, diferencial I sobre diferencial M. Y ahí encuentro que esto equivale a E sub R, o sea que es la reacción a la tasa de interés del gasto en bienes, dividido por el determinante del sistema. Al ser tanto numerador como denominador positivos, esto me dice que cuando aumenta la oferta monetaria, el producto aumenta. Conclusión que se condice con el modelo ISLM convencional sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a ver ahora qué le pasa a la tasa de interés. La predicción debería ser que cuando yo aumento la oferta monetaria, la tasa de interés disminuye y no debería recurrir ni a explicaciones de teoría de demanda especulativa ni nada de eso. Y evidentemente también se cumple. Fíjense que cuando yo reemplazo los términos independientes por la variable que yo quería investigar, descubro que eso queda dado vuelta, por supuesto, ¿no? Sería menos E sub I menos 1, yo me he tomado la licencia en matemática de quitarle el signo menos adelante y poner 1 menos E sub I, y obtengo de ese modo la predicción que también se cumple. En definitiva es que cuando aumenta la oferta monetaria, la tasa de interés disminuye. Hasta ahí los resultados se van cumpliendo. Conclusión, la política monetaria expansiva produce un incremento en la renta y una baja en el tipo de interés. ¿De cuánto? No lo sé, dependerá de esos coeficientes o de esas expresiones. A su vez, esas expresiones podrían ser funciones, no tienen necesidad de ser constantes matemáticas o números con signo positivo ni nada por el estilo. Me hago la misma pregunta, ¿cuánto de cada cosa? Entonces yo hago el cociente de la solución de diferencial R sobre diferencial M sobre diferencial I sobre diferencial M y obtengo una expresión que curiosamente es igual a la pendiente de la función IS. Lo que me está diciendo es que cuando yo expando la oferta monetaria y desplazo la función LM de LM a LM', obtengo un nuevo par de valores de tasa de interés y nivel de producto. Y este nuevo par de valores de tasa de interés y nivel de producto se caracteriza por decirme, digamos, que la tasa de interés es más chica. Mira, ahí puse I, debe haber puesto una R, mis disculpas. Uno a medida que lo va, uno le cree que está perfecto y cuando uno va después dando las clases se va dando cuenta de los errores. Luego tenga la diferencia de bajar de vuelta la versión si la quieren tener ya corregida. Aguántenme hasta mañana. Son pequeñas pavaditas que les vamos a corregir. La diferencia entre esos dos puntos, o entre estas dos soluciones, está unida por una línea cuya pendiente es la pendiente de la función IS, y claramente es negativa, porque la pendiente de la función IS es negativa, evidentemente. Una vez nos volvemos a responder la pregunta. Un incremento en la oferta monetaria aumenta la renta y disminuye la tasa de interés. Sí, pero ¿cuánto de cada cosa? Lo necesario para describir una senda descendente cuya pendiente es equivalente a la pendiente de la función IS. Una vez más, a estos cocientes yo les aplico las propiedades que caracterizarían alguna función extrema y claramente obtendría exactamente todos los resultados que yo quisiera obtener. Por ejemplo, si yo en este caso pusiera inelasticidad de la inversión a la tasa de interés, la función IS sería vertical y yo descubriría que el movimiento en la renta sería nulo. Lamentablemente lo que me pasa es que me daría infinito sobre infinito y hay que aplicar una regla matemática del L'Hopital que yo se lo voy a recordar cuando le muestre toda esta ficha, que cuando las derivaciones me dan infinito sobre infinito hay que tener un cociente, digamos, y de esa manera solucionarlo. Nada de esto es relevante o forma parte de lo que sería
la carne, digamos, de la clase. Eso se los voy a proporcionar en una ficha aparte para que tengan la posibilidad de evaluarlo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien se ha perdido? Hemos visto política fiscal expansiva, hemos visto política monetaria expansiva. Podemos hacer un ejercicio adicional, que es una política fiscal expansiva financiada con emisión monetaria por el mismo importe. Imaginemos que hacemos un gasto público de, no sé, 10.000 millones de pesos, financiado con un incremento en la oferta monetaria de 10.000 millones de pesos, y nos queremos preguntar qué es lo que se supone que pasaría. La predicción de lo que eso pasaría sería que el incremento en la renta sería máximo, sería muy importante, y que la variación en la tasa de interés podría ser muy pequeña o podría ser nula. Podría subir, podría bajar. Esto en un modelo ISLM se puede demostrar, pero no se puede saber a ciencia cierta qué le va a pasar hasta a la tasa de interés hasta que saquemos las cuentas. Se van a sorprender ahora con esto. Vamos a suponer, para no enredarnos con ninguna de las dos variables adicionales, que yo utilizo una letra S, donde diferencial S es el gasto público financiado con emisión. Diferencial S vale 10.000 millones de pesos de gasto y diferencial S vale 10.000 millones de pesos de incremento en la emisión monetaria. Desde este punto de vista, y ya acelerando o ganando algún terreno, dividiendo todo por diferencial S, me voy a encontrar con que tengo estas dos expresiones. Y aparentemente yo me voy a topar con el hecho de que las dos funciones se mueven. Si las dos funciones se mueven, en el miembro de la izquierda de estas funciones voy a tener términos no nulos. En IS es -1, como era antes, porque tengo una política fiscal, y en LM es +1, porque tengo una política monetaria. Porque tengo una política monetaria. ¿Bien? Con estas dos expresiones voy a intentar hacer lo mismo. Desde ya les aclaro que el determinante del sistema es negativo, claramente negativo. Y me pregunto, ¿qué le pasaría a la renta cuando yo hago gasto público financiado con emisión? O sea que se desplaza la función IS y también se desplaza la función LM. Como ustedes pueden apreciar, en el numerador de ese cociente que está en el miembro de la derecha, el efecto es muy positivo y equivale a la suma de los dos efectos obtenidos previamente. L sub R ha de ser el efecto de la política fiscal y E sub R ha de ser el efecto de la política monetaria. Y ni más ni menos que geométricamente es lo que siempre vimos, porque en definitiva, por un lado, la función IS aumenta la renta y la tasa de interés, y por otro lado, después a partir de ahí, si yo aplicara secuencialmente una política monetaria, volvería a aumentar la renta y volvería a disminuir la tasa de interés. Con lo cual, E sub R más L sub R caracteriza exactamente los dos efectos. Si esto se extrapolara, digamos, al modelo ISLM convencional, tendríamos que E sub R es D, es la reacción de la inversión a la tasa de interés. Quizás lo hubiesen visto como V larga ustedes en algún texto, como Dorrush, por ejemplo. Mientras que L sub R es H, es la reacción de la demanda especulativa a la tasa de interés. Si ustedes les dijeran de antemano o quisieran demostrar, digamos, cuál es el efecto sobre la renta, no habrían tenido la posibilidad de entrada, digamos, de saber que D más H es el efecto de la sumatoria de los dos impactos, el impacto fiscal más el impacto monetario. Este modelo se los proporciona. Aquí estamos resumiendo. La política fiscal financiada con emisión produce un efecto, es un efecto suma, digamos, de los efectos de las políticas fiscal y monetaria sobre el ingreso. El efecto de la política fiscal lleva la letra L sub R, y el efecto de la política monetaria lleva la letra E, que es la fiscal. Recordemos siempre que los efectos se miden sobre la contrafunción o sobre el otro mercado, por así decirlo. Vamos al verdadero problema, a lo que no sabemos. ¿Qué le supone que ha de pasarle a la tasa de interés cuando
hacemos gasto público financiado con emisión por igual importe. El determinante del sistema continúa siendo negativo, y arriba tengo una ensaladita, que tengo menos L sub I más 1 menos E sub I. Tengo la sumatoria de los dos efectos, pero yo no sé cuánto vale eso. ¿Por qué? Porque L sub I es positivo, E sub I es positivo inferior a la unidad, y entre los dos podrían sumar más, lo mismo o menos que 1. En el supuesto caso que L sub I más E sub I sumaran menos que 1, el numerador, si me siguen por favor, el numerador de la expresión de arriba va a ser positivo, y si el denominador va a ser negativo, todo ese cociente va a ser negativo, entonces, cuando yo haga gasto público financiado con emisión, la tasa de interés va a sufrir una ligera disminución. Si por el contrario, L sub I más E sub I, que ambos son positivos, entre los dos suman más que la unidad, el peso de esos dos elementos negativos va a ser mayor al 1 positivo, y esto va a hacer que el numerador sea negativo, por ende, negativo sobre negativo me va a dar positivo. Esto va a implicar que el gasto público financiado con emisión ha provocado un ligero incremento en la tasa de interés. Si se diera la casualidad de que L sub I más E sub I valen 1, el efecto sobre la tasa de interés va a ser nulo, porque ambos términos negativos se contrapesan contra el número 1. Repasando y volviendo a mirar esto contra el modelo ISLM convencional, imagínense que a ustedes les hubiesen brindado un modelo ISLM convencional y le hubiesen dado un ejercicio de política fiscal financiada con emisión monetaria por el mismo importe, y les dijeran que C, que es la propensión marginal a consumir, vale 0,8, y les dijeran que K, que es la variante de la demanda de transacciones, digamos, vale 0,2, y les preguntaran qué es lo que se supone que iba a pasar con la tasa de interés en ese modelo y nada más. Lo que yo les digo ahí, que ustedes no tenían que ver ni siquiera puesto a sacar ningún tipo de cuenta. Si C vale 0,8 y K vale 0,2 y la suma entre los dos vale 1, no importa ninguna de las variables del ejercicio. La tasa de interés va a quedar constante. Es un plus, digamos, un bonus track que entrega este modelo, que era difícil de obtener o difícil de inferir en el modelo ISLM convencional. Resumiendo, el efecto sobre la tasa de interés es impreciso, y para el concreto caso en que L sub I más E sub I fuese igual a 1, el efecto va a ser nulo. Esto va a significar que la tasa de interés no va a aumentar. Como conclusión de este pequeño modelito, podemos encontrar que es de entrada un poquito áspero, pero una vez que se mecanicen con el mecanismo de la solución de un sistema de dos ecuaciones por determinantes, es muy sencillo, es poderosamente explicativo, y es más, les da más respuestas que las que les daba usualmente un modelo ISLM convencional de funciones lineales, dejando de lado el hecho de que posiblemente no se presenten soluciones numéricas, digamos, pero desde ese punto de vista es bastante explicativo. Me gustaría saber si les quedó alguna duda respecto a la exposición del modelo. ¿Están ahí o se murieron todos? Ahora estamos. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. Yo podría seguir jugando con este modelo. No tenemos lamentablemente tanto tiempo para hacerlo, pero yo podría demostrar hipótesis de monetarismo o demostrar hipótesis de keynesianismo. Yo podría demostrar que los efectos son distintos, por ejemplo, si la función LM es muy horizontal y la función, digamos, IS es muy vertical, que es la hipótesis keynesiana, que demuestra mayor éxito de la política fiscal que la política monetaria.
simplemente jugando con los términos o con los valores de las derivadas parciales que aquí estamos mostrando. E sub i, E sub r, L sub r y L sub i. Podría también hacer lo inverso, jugar con la hipótesis monetarista, pensar que la LM es más bien empinada y que la IS es más bien horizontal, fruto de que la inversión es muy elástica en la tasa de interés. Eso mostraría que la política es mejor manejarla de la óptica del costado monetario que con la política fiscal. Noten ustedes que, por así decirlo, en los 50, la discusión o el disenso respecto a lo que pasaba sobre qué tipo de política aplicar, si era preferible una política fiscal o una política monetaria, surgía justamente de la discrepancia o la divergencia doctrinaria respecto de cuáles eran las pendientes, las funciones IS y LM, con lo cual los coeficientes de estos que aquí muestro, estas letritas E sub R, L sub R, E sub I y L sub I, asumen un valor preponderante, son interesantes y son importantes. Y desde ya que empíricamente nunca se le pudo dar la razón a una escuela doctrinaria u otra respecto de qué debería suceder con esto, digamos, o quién tendría la razón con esta situación. Pero este modelo nos permite analizar todas esas cuestiones. ¿Hasta aquí se entendió? Vamos a pasar de... Voy a dejar por un momento compartir pantalla para buscar otro material. Bien. Habiendo finalizado con la exposición que tiene que ver con el modelito ISLM alternativo, que luego les prometo que les voy a entregar un material que no se puede dar en una clase de esta naturaleza, lamentablemente. En una pizarra probablemente sí. Pero es el análisis de qué es lo que le pasa al modelito cuando trabajamos con cuestiones extremas. Ahora vamos a volver a la primer discusión previa a cuando teníamos el modelo ISLM original y las críticas que habíamos hecho en su momento, digamos, ¿no? Con relación a este modelo. El modelo ISLM tenía algunos fracasos en explicar algunas cuestiones. Repaso de algunos de estos fracasos. No trataba completamente el sistema, el movimiento de los precios, trataba de forma incompleta las expansiones fiscales, no trataba correctamente el mercado oculto. Bueno, la función de demanda agregada intenta de algún modo, suplir algunos de estos problemas en lo atinente por lo menos a lo que falla el modelo ISLM en forma drástica, digamos, que es la problemática del tratamiento de los precios. El modelo ISLM es un modelo de precios fijos, no hay P por ningún lado, y cuando le queremos agregar las P, pasan ciertas cosas. La teoría doctrinaria original es que el modelo ISLM, en su costado del mercado de bienes, o sea, el costado IS, hago una pequeña pausa antes de continuar con esto. Seguramente algunas de estas cosas ustedes ya las tendrán, no sé si todos las tendrán, pero como el tratamiento que se le dio en el cursado anterior, en particular a la demanda agregada y la oferta agregada, no tuvo un álgebra rigurosa ni pudo ser tratado por razones más que obvias en la cuestión geométrica, dedicamos este repasito, digamos, a profundizar un poquito algunos de estos aspectos geométricos que posiblemente nos hubiesen quedado sin completar, digamos. Así que van a encontrar que algunas de estas cosas ya las tienen sabidas, y algunas otras cosas quizás no las tengan tan claras, tan sabidas, y bueno, espero que sea útil para todos. Esto nos sirve como introductorio, digamos, a un modelo de mayor complejidad. Vuelvo al tema. El modelo IS me está diciendo que tanto la renta como sus componentes, como el consumo y la inversión, son funciones reales. Esto implica que yo gasto en bienes de consumo
mi gasto real es una proporción estable y constante de mi renta real. Y los inversores invierten en bienes de inversión una proporción específica que tiene que ver o guarda algún tipo de relación con la renta real también. Lo contrario implicaría suponer que en los demandantes de bienes, o sea, el miembro de la derecha de esa expresión, tienen algún grado de ilusión monetaria. Si yo estoy suponiendo que no tienen ningún tipo de ilusión monetaria, poner la P como denominador en todas estas expresiones o no ponerla, daría absolutamente lo mismo. Daría absolutamente lo mismo. Yo en particular en las expresiones de ahí no creo. Les voy a decir por qué no creo. Generalmente, y tal como ustedes han aprendido en microeconomía, el consumo depende de los precios y depende en forma inversamente proporcional a los precios. Es más, a ustedes les enseñaron eso y si ustedes decían que eso no era así, les bochaban el examen de microeconomía o el examen de introducción, si se quiere. No obstante, vamos a respetar por así decirlo, el cuerpo de ideas subyacente que soporta, por así decirlo, la estructura edilicia que intenta soportar el modelo de la demanda agregada. Conclusión de lo que acabamos de decir recién, aceptando como ciertas estas expresiones que están arriba, las funciones del mercado de bienes son funciones reales, por lo cual no se verían afectadas hipotéticamente por los precios si divido oferta y demanda en ambos lugares. Lamentablemente, con el mercado monetario no puedo decir lo mismo. La demanda de dinero es una demanda real. Yo no demando billetes, sino que yo demando los billetes que sean necesarios para comprar los bienes que necesito adquirir al precio que estos tengan en el mercado. Sé que esta es una frase un poco grandilocuente, la voy a repetir. No demando billetes, demando los billetes que sean necesarios para adquirir los bienes que necesito al precio que estos tengan en el mercado. La conclusión de esta oración es que si por cualquier razón los precios de los bienes que yo quiero comprar se han duplicado, yo voy a demandar doble cantidad de billetes. De la otra manera, yo demandaría siempre la misma cantidad de billetes, pero descubriría con que puedo comprar la mitad de los bienes. Está claro, o sea que la demanda monetaria es una demanda real. Se demandan los billetes, pero los billetes son un intermediario, no son el objetivo final de la demanda. Se demandan los billetes en tanto y en cuanto estos sirven para algún fin posterior, que es adquirir bienes o eventualmente realizar algún tipo de colocación financiera. Desde el costado izquierdo del miembro de esa expresión, la oferta monetaria tiene otro perfil. El Estado no puede decir alegremente voy a aumentar la oferta real de dinero. No tiene forma. Todo lo que puede hacer el gobierno es aumentar o disminuir la cantidad de billetes emitidos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque es una regla de la política monetaria. Después, si el gobierno aumentó más la oferta nominal de lo que aumentó la demanda real, los precios intervendrán como mecanismo equilibrador. De lo contrario, si el gobierno ha aumentado menos la oferta nominal de lo que ha aumentado la demanda real, los precios también trabajarán como mecanismo equilibrador, subiendo o bajando en su caso. Evidentemente, Profe, sí, escucho. disculpe. No, me quedó medio picando esto. Porque si dice que vos no vas a demandar, digamos, no vas a consumir por los precios, o sea, no existe esa relación inversa. ¿Para qué yo demandaría el doble de dinero porque los precios aumentaron? Tipo, no. Porque eso Sí. detrás implica que mantenés el consumo. No, claro, a pesar de todo eso está bien, o sea, la función de abajo es coherente con la de arriba. A ver, la elasticidad precio, la demanda de bienes es unitaria desde el punto de vista de que si se me duplican los precios, se me duplican los billetes. Y esto es así porque no se altera arriba C sobre P. Si bien yo te acabo de manifestar hace 2 minutos mis dudas sobre que esto sea cierto, pero si suponemos que esto es cierto, la función de abajo es perfectamente coherente con la de arriba. Si yo, por el contrario, yo analizo y digo, posiblemente el consumo es un poco sensible a los precios, y si los precios se duplican, posiblemente el consumo se reduzca un 90%, abajo la demanda monetaria no va a aumentar al doble, tal como al doble han aumentado los precios, con lo cual la elasticidad precio de la demanda monetaria no sería unitaria.
Pero, insisto, a los efectos de sostener el andamiaje teórico de la demanda agregada, estamos suponiendo que esto que te acabo de decir es cierto. ¿Está bien? O sea, la función de abajo es coherente con la de arriba. Yo simplemente te manifesté mi escepticismo respecto de que se cumpla de un modo tan ingenuo y tan lineal esto. Pero el modelo de la demanda agregada propone eso. Y en ese sentido, estas dos funciones son coherentes entre sí, no tienen fisura, digamos. ¿Está claro lo que te acabo de decir? Sí, 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 sí. Bien. Acá estamos explicando lo que dijimos recién. La demanda monetaria es una función real, pero la oferta monetaria es una función nominal. El Estado no puede gobernar la oferta real, sino de modo indirecto. Solamente puede incrementar o disminuir la cantidad de billetes que están disponibles en poder de los particulares. En consecuencia, y esta es una conclusión que ustedes ya recordarán que habrán sacado, hay una sola función IS para cualquier nivel de precios, pero ha de haber una función LM para cada nivel de precios. Insisto, esto si creemos a pie juntilla en lo que estamos diciendo ahí arriba. Muy posiblemente la función de demanda de bienes no sea la misma para cualquier nivel de precios. En una de esas, la función IS crece cuando bajan los precios y la función IS decrece cuando aumentan los precios. No quiero confundir, pero quiero empezar a abrirles la cabeza respecto a algunas cosas que pasan. ¿Quién fue el sujeto que planteó esta duda? El primer sujeto que planteó esta duda se llamó Pigou. Pigou fue un contemporáneo de Keynes que le discutía algunas de las cosas que Keynes planteaba, y en aquella época las verdades keynesianas eran verdades reveladas, como si hubiesen sido bajadas, como la tabla de Moisés de los mandamientos, digamos, y Pigou discutía, decía, esto podría no ser tan cierto. Y Pigou plantea un modelito que tiene en cuenta este efecto de los precios sobre la demanda de bienes, que se lo llamó el efecto de los saldos reales. Luego vamos a retomar esta situación, y el llamado efecto Pigou, digamos, que es la discusión esta famosa que te estoy planteando respecto de la duda, respecto de la sensibilidad del gasto en bienes a los precios, lo deja Keynes sin respuesta. Keynes nunca le responde a Pigou esto. De hecho, Pigou tuvo razón, pero Keynes pasó a la historia igual. Vamos a volver igual sobre esta situación. El modelo estaba incompleto, la pata de los precios no está bien tratada, digamos, en esta situación. De momento, insisto, cerremos los ojos y tengamos fe, digamos, como si fuese una religión, en que esto es cierto. Aquí estoy mostrando de algún modo lo que estaba diciendo en palabras en la filmina anterior. Hay una sola función IS y nunca cambia, pero hay infinitas funciones LM para cada nivel de precios. Así, por ejemplo, si el nivel de precios es P sub 0, me quedaría yo con la función LM que está en el medio. Si eventualmente y por cualquier razón ajena a este modelo los precios aumentaran a P sub 1, me encontraría con que la función LM se desplace hacia arriba. ¿Por qué? Porque el cociente M sobre P ha cambiado y se ha hecho más chico. Al hacerse más chico o no aumentan los precios, es algo así como destruir billetes. Es algo así como achicar la oferta monetaria. Así, el equilibrio ISLM se hace en la conjunción de la renta I sub 1 y la tasa de interés I sub 1. Una tasa de interés más alta hace que la inversión se retraiga, vía efecto multiplicador la renta cae de I sub 0 a I sub 1, y así tengo en el modelo IS de arriba el par de valores I sub 1, o sea, Y sub 1, perdón, I sub 1, y abajo tengo el par de valores Y sub 1, P sub 1. Si a la inversa el nivel de precios hubiese disminuido, eso es más o menos equivalente a imprimir billetes. Tengo los mismos billetes, pero como el nivel de precios ha disminuido, me sirven para comprar más bienes y es como tener más plata. Tengo más dinero real. La oferta monetaria nominal es la misma, pero la oferta monetaria real es mayor. Esto hace que la tasa de interés disminuya. Esto estimula la inversión, vía efecto multiplicador aumenta la renta, vía efecto constancia de la profesión marginal al consumo aumenta el consumo, esto vuelve a aumentar la renta, esto vuelve a aumentar el consumo, esto vuelve a aumentar la renta. Este mecanismo iterativo
que en un cierto tiempo, entre 6 meses y 2 años, hace que la renta aumente a Y sub 2 y la tasa de interés se quedara en Y sub 2. En el cuadro de la demanda agregada podemos ver que hay un par de valores Y sub 2, P sub 2, que me está diciendo lo mismo. Esto me está diciendo que la demanda agregada es una función que me reúne los infinitos equilibrios ISLM posibles para cada nivel de precios. Yo ya he mostrado solamente 3 precios posibles, P sub 1, P sub 0 y P sub 2. Hay infinitos. Si hay infinitos, no hay 3 líneas LM, hay infinitas líneas LM. Es más, hay un plano LM que si fuésemos capaces de mostrar esto en forma tridimensional, sería algo así como una hoja de papel o un plano bidimensional que es las infinitas posibilidades de valores de la función de oferta monetaria para cada nivel de precios posible. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a algunas cuestiones geométricas que no han sido, a mi juicio, suficientemente tratadas o con corrección en el cursado anterior. Quizás aquellos que hayan sufrido macroeconomía 1 en algún año anterior lo pueden recordar o lo pueden haber visto eventualmente de mis apuntes o en alguna clase. La función de demanda agregada replica, por así decirlo, en su posición, la posición de la función IS de origen. De tal modo que si la función IS no fuese IS negra, sino que fuese IS prima, que es la función IS roja que está hacia la derecha, la función de demanda agregada también estaría situada a la derecha. Pero, la función de demanda agregada se sitúa a la derecha en un movimiento un poquito más comprimido, está como más cerquita de A' de DA. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa por la pendiente del conjunto de infinitas funciones LM a la que se enfrenta. Si la pendiente del infinito conjunto de funciones LM a la que se enfrenta fuese completamente horizontal, la función dA' estaría separada horizontalmente de la función dA a exactamente la misma distancia en centímetros o en milímetros que lo está la función IS' de la función IS. Si por el contrario el infinito conjunto de funciones LM a la que se enfrenta el grupo, las funciones IS y IS' fuese completamente vertical, las funciones IS y IS' tendrían la separación que tienen, pero resulta que dA y dA' sería la misma expresión, no se habría movido nada. ¿Por qué? Porque la magnitud del movimiento que se da en la demanda agregada y demanda agregada prima depende de la pendiente del conjunto de infinitas funciones LM a la que le da origen. ¿Está correctamente entendido esto? Si quieren un ejemplo a mano, o una metáfora más que un ejemplo a mano, piensen en las puertas tijeras de un ascensor. Cuanto más juntitas están, más elevada es la pendiente de las funciones LM y las funciones más se juntan, los barrotes verticales más se juntan entre sí. Mientras que si por el contrario estas funciones tuviesen una pendiente más aplanada, o sea que cuanto más lejos, cuanto más abierta estuviese la puerta, las barras verticales de esta función estarían mucho más alejadas. ¿Por qué? Porque la función LM hace ese juego de articulación como si fuese una puerta tijera. ¿Se entendió esto? Miren que si alguien no entendió, no sigo, paro. Silencio otorga. Esto sí se ha visto, pero no se ha demostrado geométricamente. Aquí tienen la demostración geométrica. Aquí ustedes pueden ver dos funciones, una función IS más aplanada, o clásica si ustedes quieren, y una función IS' más keynesiana o más empinada, que refleja, por así decirlo, y de ahí atrás, refleja, por así decirlo, la inelasticidad de la inversión de la tasa de interés. Noten ustedes que al enfrentarse estos dos grupos diferentes de funciones con el mismo conjunto de infinitas funciones LM, de las que yo muestro solamente 3, la función de demanda agregada que da lugar replica, por así decirlo, las pendientes de las funciones IS que le da origen.
Esto demuestra claramente que la función dA negra responde a la pendiente de la función IS. No tiene por qué estar en la misma pendiente, esto ahí está así porque es una construcción geométrica, pero la replica, y la función dA' roja replica la pendiente de la función IS' de arriba. Y la relación que hay entre las pendientes de ambas funciones es equiproporcional. Por ejemplo, si IS' es doblemente más empinada que IS, la función dA' será doblemente más empinada que la función dA original. ¿Se está entendiendo esto? Vamos a complejizar un poquito el asunto. Hemos hablado de qué es lo que pasa cuando cambia la posición de la función IS, pero no estamos hablando de qué es lo que está pasando cuando cambia la posición ya no de la función LM, sino del conjunto de funciones LM. Piensen en dos hojas de papel, en las cuales ustedes tienen dibujadas 3 o 4 funciones LM, mírenlo a trasluz y desplacen una hoja respecto de la otra. Esto es lo que haría, por ejemplo, un incremento en la oferta monetaria. Las funciones LM', que son las rojas, me están mostrando que se han desplazado todas hacia abajo un poco. Y respetan, por así decirlo, y esto es una simplificación que yo hago a propósito para no complicar más el gráfico, respetan, por así decirlo, las pendientes originales y de alguna manera se mueven siguiendo un cierto patrón de comportamiento, que no están obligados a respetar. Las infinitas funciones negras tienen un cierto modo de comportarse y, para ser coherentes, una cierta topología, un cierto modo de moverse juntas. Las funciones rojas tienen una cierta estructura de comportamiento y también un cierto modo de moverse juntas. Cuando yo cambio y muestro estos 3 impactos sobre la función de demanda agregada, yo descubro que la función de demanda agregada se mueve hacia la función de demanda agregada prima, y esta función de demanda agregada prima roja va a desplazarse hacia la derecha porque hacia abajo y en definitiva hacia la derecha se termina moviendo el conjunto infinito de funciones LM a LM'. Pero, y ahí dicen los textos con cierta razón, solo de casualidad la demanda agregada va a conservar la pendiente. Solo de casualidad va a conservar la pendiente. Y aquí viene la explicación un poquito complicada de esto. No es fundamental acordarse de esto para la vida, ni le va a cambiar la vida, pero atiendan un poquito este asunto. Sería bastante probable que la función de demanda agregada, cuando se desplaza hacia la derecha, como consecuencia del movimiento hacia abajo del conjunto infinito de funciones LM, se haga un poco más empinada. O sea que la parte de la función de demanda agregada que tiene dA y dA' esté más juntita, y la parte de función de demanda agregada que está arriba esté más separada. Insisto, esto no está reflejado en este gráfico porque lo hice sencillito para no complicar la cosa. Pero podría perfectamente pasar este efecto. Las tasas de interés más altas y los precios más altos originan discrepancias en las proporciones más elevadas que pueden hacer que la densidad de las infinitas funciones LM sea mucho más apretada para tasas de interés bajas y podría ser un poco más espaciada, un poco más dispersa para las funciones con tasas de interés más altas. Metáforas 2. Una muy poética, que es el universo. Cuando los planetas y los satélites están juntitos, están bien juntos, pero luego del Big Bang se empezaron a separar cada vez más, y las distancias son absolutamente siderales. Si este ejemplo no les cuadra, agarran un globo, antes de inflarlo con un fibrón, píntenle pintitas o puntitos negros que estén todos a igual distancia unos de otros, y a continuación inflen el globo. Se van a dar cuenta que las pintitas que están cerca de la boca están más juntas, y las pintitas que están en la parte del globo que más se ha estirado, más se ha inflado, están cada vez más alejadas.
Esto es la topología en función de cómo se ha inflado el globo, que depende de la presión del aire entrando por el globo. Esto es lo mismo. La presión de la tasa de interés sobre los precios hace que el conjunto de funciones LM sea más denso para niveles de precios y tasas de interés más altas, más denso, para tasas de interés más bajas, y sea menos denso para tasas de interés y precios más altos. Conclusión, si ese gráfico lo hubiésemos dibujado bien, hacia abajo se ponen más juntitas las funciones LM y hacia arriba tienden a estar más espaciadas, y esto hace que la demanda agregada cuando crece se ponga un poco más empinada. Espero no haberlos mareado mucho con este comentario. Profe, una consulta. Dime. ¿Todo esto dónde podemos buscarlo? Capaz un poco más teórico y explicativo en Ramer. Porque, No, Romer no tiene esto. sí, Lamentablemente. porque estaba buscando y no me figuraba nada. Y como que está bueno capaz leerlo para hacerte más una idea. Mis apuntes en PDF tienen esta explicación geométrica tal como te la estoy mostrando. Y posiblemente alguna edición vieja de Dorwus, la tercera, puede ser que tenga algo, pero lamentablemente no está correctamente explicado esto en todas las cuestiones. Decime, por favor. Los apuntes que vos decís son los de tu página web. Están en mi página web. Y además los voy subiendo paso a paso. También los tenés en el campus. O sea, a medida que yo subo una presentación de estas, hay un archivo gemelo, que es el archivo PDF que da origen a la presentación. Trato de ser ordenado, digamos, en eso. Perfecto, profe, gracias. Una consulta, le aviso que intenté buscar en su página web y el servidor está caído. Sí, no es que esté más. Lo que me pasa es que tengo un ancho de banda contratado y cuando entran muchos a la vez se me cae. Yo ya hablé reiteradas veces con la chica que me lo aumentó varias veces. Yo le dije, si cobrame más si hace falta. Si el problema persiste, lo que yo voy a hacer es subir todo esto a un drive para que tengan acceso libre y listo. Lamentablemente esto, cada vez que estamos en época de exámenes, y ahora por ejemplo estamos con finales de Macroeconomía 1, mi página se satura. Se satura como se satura el campus, en definitiva. Claro. Bueno, muchas gracias, profe. Vos, por favor, a tus órdenes. Vamos ahora a ver qué pasa cuando los conjuntos de funciones LM tienen diferente pendiente. Les aclaro que este gráfico no es correcto. No es correcto. Igual lo hice así como para que tengamos una posibilidad de evaluar, digamos, alguna situación. ¿Por qué no es correcto? Porque yo en realidad tendría que analizar el hecho de que las funciones LM parten todas de un mismo origen, con lo cual en realidad las funciones LM rojas nunca se cruzarían con las funciones LM negras. Esto está perfectamente explicado, ya que me hiciste recordar por ahí, en el PDF, pero lo que intento mostrar es otra cosa. Yo por eso lo estoy dibujando así, aún sabiendo que estamos violentando la geometría de esta cuestión. Tenemos tres representativos del infinito conjunto de funciones LM negras y tengo tres representativos del infinito conjunto de funciones LM' rojas. Evidentemente yo me estoy dando cuenta que cuando la función LM es más aplanada, la función de demanda agregada también se torna más aplanada. Pero esto se da en este caso particular y se cruzan en el punto P sub 1 porque justamente hice que se crucen las dos funciones a la tasa de interés I sub 1 arriba, la roja y la negra, y por eso se cruzan las dos demandas agregadas ahí, pero podrían no cruzarse. Pero el corolario que yo quiero obtener como conclusión de esto es que a más empinada la función LM, más empinada es la función de demanda agregada que genera como consecuencia. Y a más aplanada la función o el conjunto de funciones LM, que son las rojas en este caso, más aplanada es la función de demanda agregada que originan, que es la función de demanda agregada prima. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que se suele pensar? Y aquí lo voy a presentar y lo vamos a continuar en la clase que viene porque ya nos vamos a meter de lleno en una cuestión gráfica un poco más compleja. ¿Qué es lo que se suele pensar que sucede cuando hay una expansión IS y me enfrento a una cierta función LM? El descubrimiento que yo hago es que dependiendo de cuán empinada sea la función LM,
yo me voy a dar cuenta que IS se separa, porque se desplaza hacia la derecha, una cierta cantidad de milímetros en el gráfico, y la función de demanda agregada se desplaza, pero una sensiblemente menor cantidad de milímetros y queda un poco más apretada. ¿Por qué? Porque la regla de comportamiento es cuánto aumenta efectivamente la renta, de I sub 0 a I sub 1. Desde ese punto de vista, la demanda de A y la demanda de A' están más juntitas que lo está IS y S', y más juntitas van a estar cuanto más empinada sea la función LM, y más separadas van a estar cuanto más aplanada sea la función LM con la que se cruzan. ¿Bien? Estoy explicando esto que estoy diciendo acá. Los desplazamientos de la función de la demanda agregada son más comprimidos que los de la función IS. Y aquí estoy mostrando qué es lo que pasaría si yo me enfrento con una función LM más empinada. Ahí la LM doble prima, que para el mismo nivel de precios es más empinada, me generaría un movimiento de la demanda agregada hasta la demanda agregada doble prima, que está mucho más juntita a la demanda agregada original de lo que lo está demanda agregada original de la demanda agregada prima. ¿Por qué pasa esto? Por lo que estamos diciendo, que la pendiente de la función de lema con la que se cruzan es mayor y por eso comprime los desplazamientos. Repito, los desplazamientos de la demanda agregada son más comprimidos cuanto más empinados son los conjuntos de funciones LM. Otra cosa, ahí yo dibujé una sola función LM y una sola función LM doble prima, pero no olvidemos que son infinitos conjuntos de funciones. Y además, si estos cambian en función de los cambios en los precios, seguramente la densidad de los conjuntos de funciones LM sea mayor que la densidad de los conjuntos de funciones LM más aplanados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, como se mueve de arriba hacia abajo, cuando la función de LM sea casi completamente vertical, o mejor dicho, cuando sea completamente vertical, va a haber una sola función de LM para todos los precios. Mientras que cuanto la función de LM sea más aplanada o sea más horizontal, evidentemente lo que nos va a pasar es que el conjunto va a ser bastante menos denso. Bueno, esto no lo vamos a ver hoy. Vamos a dejar aquí, porque si no vamos a demorar más tiempo, ya estamos cerca de los 90 minutos, y la próxima vamos a ver cómo se derivaría una función de demanda agregada algebraicamente, cosa que tampoco se ha visto en profundidad cuando vimos el cursado de macroeconomía 1. Me gustaría preguntarles si hubo alguna duda hasta aquí, y si me la pueden plantear, abrimos unos minutitos aquí para las dudas que ustedes tengan. Yo tengo una duda respecto de la idea esta del conjunto, de la densidad de los conjuntos LM y dependiendo cómo es la curva. Si lo puedes repetir. Sí, cómo no. Fíjate que ahí yo tengo dos funciones LM, una que tiene mayor pendiente que la otra. Vayamos primero a la función negra. La función negra se mueve hacia arriba o hacia abajo en la medida en que los precios suban o bajen. Si yo analizo y veo que las funciones LM se mueven hacia arriba o hacia abajo, date cuenta que si la función LM fuese absolutamente horizontal, soñá con que fuese absolutamente horizontal, y le muevo hacia arriba o hacia abajo y genero infinitas funciones LM, me van a cubrir todo el plano de tasa de interés y nivel de renta. En este caso concreto, que yo tengo una función de LM con una pendiente que más o menos parecería tener unos 45 grados, estos conjuntos de funciones se mueven hacia arriba y hacia abajo y me van a cubrir una parte del plano. No me van a cubrir todo el plano, porque ya para valores muy altos de renta no hay una función del M que llegue a alcanzarlos. Vamos a la función roja. La función roja está bastante empinadita. Si está muy empinada y yo noto que se mueve de arriba hacia abajo, no me cubre tampoco todo el plano. Me va a cubrir una cierta brecha de niveles de renta, pero no me cubre todo el plano, no me pinta el plano de negro. Y para el extremo caso en que hubiese una función LM total y completamente vertical, no me cubre nada. Es la función LM y nada más, porque si se mueve de arriba hacia abajo y no se mueve de izquierda a derecha, de ahí que yo machaque tanto con esta problemática, el M va de arriba hacia abajo y ese va de izquierda a derecha. Si el M va de arriba hacia abajo y es completamente vertical, la función LM, por ejemplo, al nivel de precios I sub 0, es esa y vale para cualquier nivel de precios.
El infinito conjunto de funciones del M no existe, es una sola, es esa. Entonces, cuanto más aplanado sea esto, más me barre todo el espectro, todo el plano del gráfico de arriba, y cuanto más empinada es, menos, una proporción más reducida de ese plano me va cubriendo hasta llegar al extremo, en que si la función del M es completamente vertical, no me cubre absolutamente nada. Es una línea como si hubiera 2 puntos y nada más. ¿Has entendido? Sí, 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 genial. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna inquietud más? ¿Ninguna duda a la 1? ¿Ninguna duda a las 2? ¿Ninguna duda a las 3? Bueno, o fui muy bueno o los dormí a todos. Vamos a terminar por hoy. Les prometo corregir algunos aspectos de la presentación del modelo ISM alternativo, que hay algunas fallitas en algunas letras. Les voy a entregar, además, o voy a subir, mejor dicho, al PDF un complemento, digamos, que es cómo se comporta frente al ejercicio de táctica comparativa con casos extremos, cosa que uno puede hacer en la pizarra, pero no lo puede hacer aquí con las presentaciones. Y bueno, nada, vamos a tratar de seguir trabajando con la mejora de estas presentaciones. Hasta aquí llegamos, chicos. Será hasta la próxima. Cualquier duda me escriben al foro, por favor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a Adiós. ustedes por estar. Chao, profe. Adiós. Chao, buenas noches. Nos vemos el próximo Chao, miércoles. hasta luego. Hasta luego.